Qué bueno que te gozas, Israel, allá y acá. Animit Palel. Abacados, queremos oír tu preciosa voz. Enmudece cualquier espíritu que no exalte tu nombre. Háblanos por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. Toda Gabaya son nuestro Mesías. Amén, amén. Siéntense, por favor, amados hermanos. Su servidor, quien le habla, Dr. Javier Palacios Elorio, Roe de la Keilah Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes en varios idiomas. Todo el material es gratuito. Bájelo, cópielo, regálelo. Sea de bendición para otros. Vamos a ver la segunda parte. Bendito es el nombre de Yahweh, de el Ruach HaKodesh, nuestra fuerza. Tú lo conociste como Espíritu Santo, pero lo correcto es Ruach HaKodesh, que significa el soplo del Altísimo. Voy a retomar algunas frases del tema de hace 8 días, amados Ahim, y luego entramos a la parte segunda. Por ejemplo, yo dije hace 8 días que el Eterno no toma nada prestado del viejo hombre, sino que hace nuevas todas las cosas. Ahora, Él construye un templo nuevo para su propia exaltación. Y ese templo somos tú y yo, los creyentes en Yahshua HaMashiach. Entonces, Él no puede tomar nada, no toma nada del viejo hombre. Entonces, los que estamos sellados con el Ruach HaKodesh y los que tenemos el Tevilá del Ruach HaKodesh, hemos muerto a todo lo anterior, porque Yahweh construye un templo nuevo para su propia exaltación. Ahora, yo ministré hace 8 días que de tal manera que primero nuestro Elohim quita lo malo y entonces instala lo bueno. Él también primero cuando va a hacer las cosas es en viceversa, o sea, es al contrario. Elohim anuncia primero lo malo y después lo bueno. Por ejemplo, primero anunció el diluvio y después dijo a Noé la construcción del arca. Es decir, ahí el Eterno actúa de una manera diferente. Ahora, otra idea que vertí hace 8 días es esta. Por eso va a haber hay un cielo ahorita y una tierra, pero esa tierra y este cielo deben desaparecer, porque si no, no habría un nuevo cielo y una nueva tierra, y en breve lo vamos a entender. Ahora, yo mencioné esto también. Si esta tierra va a desaparecer, ¿cuánto más las almas pecadoras van a desaparecer? La gente ahora se ríe y dice, jaja, no hay que guardar la Torá, no importan los mandamientos de Dios, etcétera. Pero el Eterno tiene otra opinión, y su opinión es la que cuenta. Y ministré al final de hace 8 días que el hombre no puede amar el pecado y además anhelar la vida eterna, o lo uno o lo otro. Ahora, solamente anoten la cita, no vamos para allá. En Coelet, Eclesiastés 12, verso 8, dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. El libro de Coelet, Eclesiastés, ya está ministrado en el canal de YouTube, Shalom 132, y en la página gozoypaz.mx. Entonces, el hombre piensa solamente en vanidades, hermanos. Nosotros no. Nosotros pensamos en las cosas del Eterno. Claro, nos dedicamos fuera de Shabbat a nuestro trabajo secular, cada uno de nosotros.
Pero en nuestro mismo trabajo secular estamos adorando a Yahweh. Pero ciertamente el que no tiene a Yahweh en su trabajo secular y en todas sus actividades será lo que dice Coelet 12:8, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Ahora, clamamos, entrando a la segunda parte del Ruach HaKodesh, nuestra fuerza, clamamos para que Elohim nos libre de los entretenimientos venenosos del mundo. Ahora nosotros los detestamos y pensamos y nos hacemos una pregunta: ¿cómo pudimos disfrutar alguna vez tanta bajeza? Cada quien en sus pecados anteriores. Recuerden, todo es pecado, sean pecados escandalosos o no escandalosos. Ahora nos preguntamos, ¿cómo pudimos disfrutar eso o esto, otro? No sé, el que decía majaderías, el que era un borracho, el que ingería drogas, el que veía pornografía, etc. Ya un verdadero kadosh, o sea, un hombre cambiado al 100% y una mujer cambiada al 100% en Yahshua HaMashiach. Eso es lo que nos preguntamos. ¿Cómo pudimos haber disfrutado esto o el otro? No estoy hablando de los pecados de cada uno, no, eso es personal. Y sabes, el Eterno ya nos perdonó. Ahora, ¿cómo pudimos hacer esas cosas otra vez? Bueno, entonces lo mundano desapareció de nosotros, de nuestros ojos. Antes anhelábamos eso, el pecado. Ahora no. Anhelamos que venga el Shabbat y estar todos juntos adorando a Yahweh. ¿Habrá todavía algunas almas aquí o allá que digan: no, yo no deseo tanto el Shabbat? Bueno, o es que todavía no ha crecido lo suficiente, o es que es un necio insensato. Si pueden ver quién está tocando el shofar para que haga sheket. Okay. Atención, mucha atención. Miren, ahora, el Ruach HaKodesh no estaba en nosotros. Ahora está en nosotros. Entonces, cuando el Ruach HaKodesh desciende, destruye la carne. Me refiero al pecado. El pecado, entonces, recibiendo el Ruach HaKodesh, el pecado se desvanece. Antes de que venga el Ruach HaKodesh, nos jactábamos. Es decir, antes de que viniera el Ruach HaKodesh a nuestras vidas, nos jactábamos y decíamos, como el joven rico: todos los mandamientos he guardado desde pequeño. Y hemos hecho esto con arrogancia. ¿Qué nos hace falta? Miren, haciendo una encuesta, la mayoría de las personas en la tierra se sienten buenas o no tan malas. La verdad es que no son éticos, ni nosotros lo fuimos tampoco. Y muchas personas pecan de religiosidad. Entonces, la verdad es esta: todavía hay algo cuando yo ministro en que ya lo he ministrado en otras ocasiones, que los hermanos dicen: no, yo no hice eso, no, yo no comía eso, o yo no comía el otro. Sí, pero tenemos que entender eso. No hay grados de pecado, no hay pecados mortales y veniales, pero sí hay pecado de muerte. Eso ya lo expliqué en otros audios. Entonces, la verdad es que nos jactábamos tú y yo de que no éramos tan malos, o que no éramos realmente buenos al 100%, pero que éramos más o menos buenos. Pero era nuestro orgullo. Entonces, eso es lo que gritaba nuestro orgullo, que no éramos tan malos. Eso me lo sigo encontrando. Y cuando ministro a una persona así, le digo: sabes que tienes que morir realmente al pecado, porque sigues siendo orgulloso. ¿Por qué no decir: soy un pecador
y necesito el perdón de Yahshua. O muchas veces se han aprendido las frases que yo he comentado aquí y dicen, bueno, cometí errores pero no pecados. No, la verdad es que se cometía pecado. Tú y yo éramos bien pecadores, todos pecadores, allá y acá igual. Entonces, cuando el Ruach HaKodesh sopla en lo atractivo de nuestra carne, o sea, en lo que nos atraía algo, entonces esa belleza se marchita como una flor. Es a lo que se refiere Isaías, el profeta Isaías, inspirado por el Ruach HaKodesh. Entonces, a ver, si por ejemplo una mujer se sentía demasiado hermosa, eso se va a marchitar. No me refiero que se haga vieja de una sola vez y se arrugue, no, sino que eso se desvanece. Ya no se va a sentir o va a pensar eso. O alguien que le gustara el alcohol o el tabaco va a decir, bueno, es todo eso que encontraba como bello, como hermoso, como atractivo, se desvanece, se marchita como la flor. Pero la palabra del Eterno permanece para siempre. Entonces, tú y yo, amado Ahayot, hermanos, hermanas, ahora tenemos otra opinión de nosotros mismos. Es decir, una pregunta: ¿cómo o qué palabras usar para describir cómo éramos? No vamos para allá, pero en Lucas 18, verso 13, hemos estudiado la oración del pecador, del publicano. ¿Cómo oraba el publicano? Eso es lo que quiere el Eterno. No como el fariseo en el verso anterior, que decía, le estaba dando su currículum vitae a Yahweh. Le estaba diciendo, yo soy esto, diezmo esto, hago el otro. Es decir, orgullo. Entonces, mientras una persona siga siendo farisea y no como el publicano, quiere decir que no tiene el Ruach HaKodesh todavía. Ahora, mucha atención, amados preciosos, en el Eterno Yahshua. Aunque el Ruach HaKodesh hizo que nuestra autocomplacencia se aplacara, vuelvo a repetir, aunque el Ruach HaKodesh hizo que nuestra complacencia se aplacara, todavía no ha completado su obra. Y Kadesh, santificación, en eso estamos. Por eso este curso de santificación, pero ahorita unido con el Ruach HaKodesh, que es este curso del Ruach HaKodesh que terminamos hoy. Entonces, vamos en proceso, amados. Ahora, todavía debe destruir mucho más el Ruach HaKodesh en nosotros para que la gloria de Yahshua Mashiach se note en nuestro rostro. Bueno, muchas personas creen que pueden recurrir a Elohim cuando ellos decidan. Explico esto, amados. Dicen, por ejemplo, soy un hombre con tanta fuerza de voluntad que puedo dejar el alcohol o la droga o la pornografía o esto o el otro si yo decido convertirme hoy. Yo podría lograrlo sin dificultad, dicen. No, la verdad es que el Ruach HaKodesh es nuestra fuerza. Porque nuestra fuerza como humanos, en nuestra fuerza no podemos hacer nada. Lo dice Yahshua HaMashiach. Otros dicen, creo que uno de estos días puedo comenzar una vida nueva. Y la verdad es que son lindas flores que se marchitan. Es decir, todas esas promesas que hace el hombre sin que tenga la ayuda del Ruach HaKodesh no sirven para nada. Nadie puede dejar el pecado si no es con la ayuda del Ruach HaKodesh. Yahshua HaMashiach quiere que nosotros utilicemos nuestro libre albedrío
albedrío para decir, hasta aquí se acaba el pecado. Pero en realidad, el Ruach HaKodesh nos ayuda. Vuelvo a repetir, he oído miles de veces esas frases. Tengo tanta fuerza de voluntad que puedo hacer esto rápido. No, yo he visto que no, que son mentirosos, porque no tienen el Ruach HaKodesh. Están actuando con orgullo, no se dan cuenta de eso. Y yo lo expliqué en el tema del orgullo, que es como el mal aliento. El último que se da cuenta es el que tiene el mal aliento. La verdad es que la voluntad está lejos de todo lo bueno. Toda la voluntad del hombre sin Yahshua HaMashiach está lejos de todo lo bueno, y está muy lejos, y se rehúsa a presentarse ante Yahshua para poder hallar la vida eterna. Ahora, las decisiones son poco inteligentes, hermanos. Y además de poco inteligentes, son frágiles ante la luz del Ruach HaKodesh de Yahshua Mashiach. Explico esto. La mayoría cree tener la luz. Hay una secta que se llama la luz del mundo. Otros se llaman Illuminati. Otros se llaman masones. Otros son templos espiritistas. Otros citan la luz, tener la luz, obtener la luz, dan consejos de cómo obtener la luz, pero la luz solamente la da Yahshua HaMashiach. Y la luz solamente la tenemos los que obedecemos la Torah de Yahshua. Entonces hay cantidad de grupos, miles de grupos que dicen tener la luz, pero repito, son poco inteligentes esas opiniones y son frágiles y se marchitan. A eso se refiere Kefas, entre otras cosas. Ahora, hablan de la mente, hablan de la conciencia iluminada, pero la verdad, hermanos, es que todo eso es necedad. El Ruach HaKodesh ha de decir, me imagino, Yahshua mismo, ¿qué es esto? Que piensan que tienen la luz, pero tienen puras tinieblas. La verdad es que todos acá y allá, no estoy ofendiendo a nadie, yo me estoy incluyendo. Todos éramos como potros salvajes sin domar. Hacíamos lo que se nos antojaba. Íbamos a donde se nos antojaba. Aquí han venido muchos, y si tú eres cristiano no te sientas ofendido, que dicen, bueno, yo nací en cuna cristiana. Pero bueno, eso no significa nada. Guardaba un día de adoración falso, igual que yo. O sea, no hay nada de diferente. Es decir, solamente la luz es en Yahshua. Pero hay personas que todavía se quieren como jalar, como agarrar, como decir, no, yo no era tan malo. Yo nací en cuna cristiana. Mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos eran cristianos. Pero la verdad es que no, todos andábamos bien perdidos. Solamente los que de veras amamos a Yahweh y su bendita Torah, ahora ya no estamos perdidos. Eso dice el Tanaj, que estábamos como ovejas sin pastor, y vino Yahshua y al redil. Bendito es su nombre. Ahora sí podemos decir, tenemos la luz de Yahshua. Ahora, cuando el Ruach HaKodesh sopra en las mentes carnales, revela la muerte de la carne, y la muerte de la carne en todos sus aspectos. Es decir, el Ruach HaKodesh sopla en las mentes carnales, y entonces nos reveló que estábamos muertos, hermanos. Estábamos muertos.
No importa cuánto sabías de Biblia, tú que eras cristiano y que dominabas los textos, no importa eso. No importa eso. La verdad es que estábamos todos, incluyéndome a mí, eso dice el Tanaj y yo lo creo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y viene Yahshua y nos abre el entendimiento. Ahora, no vamos para allá, pero en Yohanan 15, verso 5, dice que se lleva mucho fruto si se permanece en Yahshua. Porque sin Él, dice Yahshua, nada podemos hacer. Entonces Él dice en este verso, sin mí nada podéis hacer. Cuando uno entiende esa grandeza, se vuelve uno humilde. Y entonces decimos, sí, Abba, perdóname. Quiero hacer tu voluntad total. Solamente tu voluntad, Abba, perdóname. Pero mientras no se reconozca esto, es decir, que Yahshua es el Todopoderoso, que Yahshua es la luz y que la bendita Torah es la única verdad, se seguirá haciendo como potros sin domar, como cabritos que quieren brincar la cerca y salirse del redil de Yahshua. Bueno, la situación es esta, y ya lo he explicado en otros temas del Ruach HaKodesh. Para orar, necesitamos de Yahshua Mashiach, de su Ruach HaKodesh. Nuestra alma no puede orar sin la ayuda del Ruach HaKodesh. Eso ya lo he ministrado. Es decir, no pongamos en nuestra mente, amados, que nosotros somos la gran cosa. Por eso siempre he ministrado que no somos los únicos ni los mejores. ¿Saben? Cuando yo como el pan en Shabbat, como ayer, Erev Shabbat, inicio de Shabbat, yo digo, yo te doy toda Gabá. Muchas gracias por mis hermanos de esta congregación local, la congregación mundial, aquellos Kadoshim que no tengo el gusto de conocer y aquellos que yo sé que vendrán a nivel mundial. A tus pies, bendito Yahshua. Y entonces como el pan, dando gracias al Eterno. Bueno, al mismo tiempo se está profetizando en el nombre de Yahshua Mashiach. Bueno, esa oración yo no la pudiera hacer si el Ruach HaKodesh no la hubiera puesto en mi espíritu, en mi mente. Pero hay tanto orgullo en muchos. No me refiero a ustedes. O si a alguien le viene el saco, póngaselo. Igual allá. Pero hay tanto orgullo y dicen, bueno, no, es que a mí se me ocurrió esto, y se me ocurrió el otro, y se me ocurrió esto. No, no se nos ocurre nada, hermanos. El Eterno ciertamente nos ha dado inteligencia, pero es el Ruach HaKodesh actuando en nosotros. Cuando yo bendigo a la linda Keilah local y mundial de Gozo y Paz, es Yahweh quien te está bendiciendo. Que nos use como un medio es otra cosa. Pero no decir, yo voy a bendecir al pueblo. No, sí, pero es Yahweh quien te bendice. Al menos eso dice la Torah, yo lo creo. Entonces, la verdad es que nuestro corazón estaba duro, estábamos atados, estábamos paralizados, estábamos llenos de inmundicia. Y muchos necesitaron liberación de demonios, tal cual. Y todos necesitábamos liberación de opresión o de obsesión. Entonces, a ver, ¿por qué tanto orgullo ahora? Ahora, la fe que justifica es un don de Elohim. Nosotros tenemos fe porque es un don del Ruach HaKodesh. No vamos para allá, pero si tú ves en 1 Corintios capítulo 12, dice que los dones del Ruach HaKodesh son sabiduría, conocimiento, fe y otros más. Entonces la fe que justifica es un don del Ruach HaKodesh. Ni siquiera entonces la fe es porque nosotros seamos la gran cosa. Este tema que sirva para humillarnos todos ante la presencia del Eterno y saber que todo es perecedero, o sea, perece, menos Elohim. Y sobre todo las almas salvas. Ahora,
Solo la semilla del Ruach HaKodesh producirá un fruto perfecto. Un fruto perfecto. Entonces, a ver, cuando una persona se nota que ya dejó su odio, su rencor, su resentimiento, su mirada de orgullo, todo eso, entonces decimos, esta persona ya nació para Yahshua Mashiach. Aquel que no tiene contacto con gente mala, porque eso dice el Salmo 1. Entonces, atención, los herederos del cielo, para que se entienda, no nacen de sangre. No, pongan atención. ¿Quién atiende? Los herederos del cielo, de los Shammai, no nacen de sangre, ni de carne, ni de hombre, sino de Yahweh. Esto es importante. Ahora, pongan atención porque vamos a ir profundizando. A ver, debe ser la obra del Ruach HaKodesh, porque si no es la obra del Ruach HaKodesh y es nuestra propia obra nada más, caeríamos en el abismo. Entonces la flor y la hierba, dice la palabra del Eterno, mueren. La palabra de Elohim nunca muere. Entonces, a ver, pongan atención. La palabra del Eterno es Yahshua. Y Él nos sella con su Ruach HaKodesh. Él es el que sopla. Por eso sopló a los discípulos. Y entonces, una persona que tiene el soplo del Ruach HaKodesh no es Espíritu Santo, tanto, no, es Ruach HaKodesh. Entonces, nunca muere. A ver, analiza lo que dice la Escritura. Tú y yo ya lo hemos revisado mucho en Isaías. Entonces la hierba, la flor, se marchita. La palabra permanece para siempre. ¿Quién es la palabra? Yahshua. Ahora, si la palabra sopló en ti por medio de su Ruach HaKodesh, entonces tú no morirás. Tú tendrás vida eterna. Tú tienes vida eterna. ¿Quién entendió? Esto es tan fácil, pero a veces tan complicado entenderlo, sobre todo cuando se cometen pecados y entonces hay una nube, algo que no deja ver, la persona sigue pecando. A ver, vuelvo a repetir, tiene que ser la obra del Ruach HaKodesh, porque los herederos del cielo no nacen de sangre, ni de carne, ni de hombre, sino de Yahweh. Y es por medio de su Ruach HaKodesh. Entonces debe ser la obra del Ruach HaKodesh, repito, porque si no, esa obra caeríamos, nos iríamos al abismo. No, el Eterno no lo quiera. La flor y la hierba mueren, pero la palabra de Yahweh nunca muere. ¿Quién es la palabra? Yahshua. Él sopló sobre nosotros. ¿Recuerdas la profecía de Ezequiel 37? Los huesos secos. Profetiza, hijo de hombre. Ruach HaKodesh sopla sobre ellos. Entonces, realmente una persona que está enamorada de Yahshua cumple toda la Torah. Y entonces vive. Y por eso gritamos cada Rosh Chodesh, cada fiesta, sigue la Torah de Yahweh y vivirás. Es así como entonces empieza uno a sentir cosas, para la redundancia, que no sentía uno antes. Sueños, visiones, revelaciones, esto, el otro, aquí y allá. Y el Ruach HaKodesh de Yahshua nos empieza a hablar. Es Yahshua HaMashiach mismo hablando. Pero solamente así, hermanos. Recuerda muy bien esto. Sí, por eso Yahshua dijo en Yohanan 3:7 a Nicodemo, no te maravilles si te digo que tienes que nacer de nuevo. Ya hemos aprendido eso. Sí, se refiere a hacer Teshuvah, al Teshuvah, regresar a Elohim, pero nacer de nuevo va a ser la transformación de los cuerpos en la resurrección. Y eso solamente lo va a hacer el Ruach HaKodesh. Porque si el Ruach HaKodesh de Yahshua HaMashiach mora en vosotros, entonces seremos tomados, seremos rescatados y nuestro cuerpo será transformado. Porque con esta carne no podemos entrar al reino de los cielos. Por eso digo otra vez, perdón que sea repetitivo, para que se entienda, los herederos del cielo, para que se entienda, no nacen de sangre, ni
ni de carne, ni de hombre, sino de Yahweh. Es el Ruach HaKodesh soplando en nosotros la palabra misma. Y entonces la palabra no muere. Y si yo tengo la palabra, tú tienes la palabra, tú y yo aquí, entonces no morimos. De hecho, ya tenemos vida eterna. Pero si no, preocúpate. Si hablas mal de tu esposa, haces la shonjera de tu esposo, pasas tijera con todos, es decir, hablas mal de los demás, no guardas el recato, aquí sí y allá afuera no, y eres un hipócrita, entonces no has nacido, sigues siendo hijo de papá y mamá, de sangre, de carne, de hombre, pero no eres hijo de Yahweh. ¿Esto duele? Sí. Qué bueno, porque la espada de dos filos y la palabra de Yahweh es como un jabón de lavadores. Eso dice. Ahora, si alguien nace para Yahshua, entonces ese lleva mucho fruto. ¿Cómo conocemos que una persona ya nació de nuevo? El que empieza a llevar mucho fruto. Entonces, a ver, ¿ya llevaste fruto a los pies de Yahshua? Tal vez digas, no, Roe, todavía no tengo hijos espirituales. ¿Qué esperas? Sal a trabajar, reparte discos, DVDs, o sea, videos, ponte a hablar, grita que Yahshua viene pronto. Pon comerciales en la radio, comerciales en televisión, en periódico, haz algo, no haces nada. Entonces vamos a Romanos 8, tienes que hacer algo y entonces verás el fruto de tu trabajo. Pero si no haces nada, ¿cómo? ¿Venir a chismorrear nada más aquí a la congregación? No, si vienes a chismorrear de todas maneras, allá afuera, ¿cómo serás? Y en Romanos 8:7 dice, por favor los espero unos segundos, no tarden. Y a estas alturas, muchos tienen muchos años, ya deben ser muy diestros para manejar el Tanaj. Los nuevecitos no tienen disculpa a ellos, sí. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim, porque no se sujetan a la Torah de Elohim, ni tampoco pueden. Because the carnal mind is enmity against Elohim, for it is not subject of the Torah of Elohim, neither indeed can be. Y dice el verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim. So then they that are in the flesh cannot please Elohim. En pocas palabras, se oye fuerte esto, pero son unos inútiles las personas que están en estos versos. Porque ni pueden sujetarse y no pueden hacer nada, no pueden agradar a Elohim, no sirven para nada. Qué tristeza, ¿no? Siguen siendo hijos de papá y mamá, tienen sus abuelitos y la tía Cuquita, y siguen siendo de carne, de sangre, hijos de hombre, pero no de Yahweh. ¿Sí se entendió bien este concepto que expliqué? Si no es la obra del Ruach HaKodesh, no sirve para nada. La flor se marchita, la hierba igual, la palabra de Elohim permanece para... Entonces tiene que ser la palabra. ¿Quién es la palabra? Yahshua. Si yo tengo la palabra, tú la palabra, entonces vivimos eternamente. Si no, preocúpate. Dobla rodillas y pide perdón al Eterno. Entonces, la vieja naturaleza ya no se puede mejorar. Escuchen bien, la vieja naturaleza ya no se puede mejorar. El Eterno la tiene que desechar para hacer un hombre nuevo. Él no... Ahorita permítame avanzar, tengo tantas ideas en la cabeza. Primera de Corintios, en 1 Corintios 2, 14. Vamos para allá. 1 Corintios 2, 14. Entonces, a anunciar la palabra. Y con testimonio, lógico. Porque si no tenemos testimonio, ¿a quién vamos a alcanzar? Ni una mosca vamos a alcanzar. 1 Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Ruach HaKodesh, de Elohim, porque para él son locura, y no las puede otra vez entender porque se han de discernir espiritualmente.
But the natural man receives not the things of the Ruach HaKodesh of Elohim, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. Entonces no pueden esto, no pueden el otro, no pueden esto. Y ¿sabes qué? Voy a decir algo fuerte, pero la tierra está llena de billones de zombies. Van para acá, van para allá, a los antros de vicio, acá, trabajan, cobran, pagan, viven en un materialismo. ¿Y lo espiritual? ¿Quién se preocupa por eso? Prácticamente nadie. Pero nosotros sí, aquí estamos, aquí estás tú conectado, aleluya. Entonces, a ver, imagínense, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Ruach HaKodesh de Elohim. Entonces tenemos que ser hombres espirituales, porque si no se sigue siendo hijo de sangre, de carne, de hombre, pero no de Elohim. Y eso es lo grave. Billones de personas están en ese peligro actualmente. Por lo tanto, la vieja naturaleza, escuchen bien, no sirve para nada. No se puede hacer nada con esa naturaleza vieja. Nada. No se hace nada. No. Cuando, bueno, es que la gente piensa, por ejemplo, aquí en la tierra, vamos a suponer, esta lámpara se descompone. Bueno, los hermanos de mantenimiento, fuera de Shabbat, pueden ver, a ver, falló un cable, a ver que está bien colocado el foco, no sé, algo. Todavía se puede aprovechar esta lámpara. Pero Yahweh no utiliza eso en el hombre. No. Es decir, no lo destruye en su carne, en su físico, pues, pero sí en su carne, en lo pecador. Porque con la vieja naturaleza no se puede hacer nada, no sirve para nada. Debe estar muerta y enterrada la carne. No hay nada que hacer con ella. Repito, debe estar muerta y enterrada la concupiscencia. Vamos, ¿se puede hacer algo con una concupiscencia? Si eso es lo que antecede al pecado. Hay un audio que ya tiene mucho tiempo, se oye así como radio viejo, pero está en gozoypaz.mx. Búsquenlo, le titulé La concupiscencia. Está basado en la Biblia, al Tanaj. Bueno, ahora, cuando esto ocurre, la semilla es incompatible. Vamos, me refiero, si la persona no ha muerto, entonces la semilla del Ruach HaKodesh es incompatible con la semilla, con la palabra mala que tiene el hombre. Es decir, lo que ha aprendido aquí en la tierra. Pero si la persona, como en la parábola del sembrador, es una tierra buena, entonces cae la semilla de la palabra y va a permanecer para siempre. Es decir, los hijos de Elohim permanecemos para siempre, porque somos hijos de la palabra. La palabra permanece para siempre. La flor se marchita, la hierba igual, se echa al fuego, dice Yahshua, no sirve para nada después, pero la palabra permanece para siempre. Ahora, una pregunta, pero no contestes. ¿Está sellado con la palabra? ¿Está sellado con el Ruach HaKodesh? De hecho, cuando la persona empieza a cambiar, entonces se muestra la gloria del Todopoderoso. El fruto del nuevo nacimiento irá madurando poco a poco. La vieja naturaleza nunca mejorará. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. O sea, con la vieja naturaleza ya no hay nada que hacer. No. Porque el eterno Yahshua no remienda vestiduras viejas, ni llena con vino nuevo las viejas bolsas. ¿Recuerdan? Los odres? Es donde se guarda el vino. Yahshua no remienda vestiduras viejas. Yahshua no llena de vino nuevo las viejas bolsas, odres.
o sea, las bolsas de cuero para guardar el vino. Todo kosher, lógico. Entonces, a lo que me refiero es que Yahshua no utiliza nada de lo viejo de nosotros. Nada. Vamos a Gálatas, por favor. Gálatas. En el capítulo 5 y en el verso 17. Eso sí queremos leerlo, por favor, quiero que lo lean. Lo vamos a leer. Los espero. Gálatas 5:17. Entonces, por eso en esta congregación desde el inicio se ha dicho, quítate todo. Todo. Porque yo me quité todo, por eso te lo estoy diciendo como testimonio. Quítate todo. Todo el pecado. Todo. Todo. En Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Ruach HaKodesh, y el Ruach HaKodesh es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. For the flesh lusts against the Ruach HaKodesh, and the Ruach HaKodesh against the flesh. These are contrary to one to another, so they yet cannot do the things that you would. He conocido miles de personas. Eso sí te lo digo así, tal cual el número, no estoy exagerando. Porque no nada más acá, sino donde el Eterno me llevó. He conocido miles que se decían mesiánicos, que nunca renunciaron a su vieja naturaleza. Y recibieron tevilá, y recibieron circuncisión, no por mí. Recibieron, por ejemplo, bendiciones de boda, etc. Pero su vieja naturaleza siempre la mantuvieron. Fueron hipócritas, nunca renunciaron. Y entonces llegó un momento en que se rompe la bolsa, dice Yahshua. Es decir, Yahshua por eso no vacía vino nuevo en bolsa vieja, porque se rompe la bolsa y se pierde el vino. Entonces, por eso no lo hace Yahshua. En este caso, las personas pensaban que podían estar llenos de poquita palabra, pero se reventó la bolsa. ¿Se dan cuenta? Entonces, el Ruach HaKodesh se opone a todo lo que sea carnal. Te repito, debe estar muerta y enterrada toda concupiscencia. Ahora, y recuerden bien esto, la vieja naturaleza nunca mejorará. O sea, por eso yo no me entretengo tanto ministrando personas que no quieren entender ya. No quieres entender ya, sepárate. No, eso ya no va a mejorar, hermanos. Ahora, los que dicen, por ejemplo, que se convirtieron a Yahshua y tienen poca noción de su inmundicia, son los que nunca crecerán, nunca se les notará un crecimiento, porque ellos dicen que se convirtieron, y te digo, he conocido miles, pero como no tienen noción de su inmundicia, entonces nunca crecen, se mantienen como niños, pero en lo malo, lógico. Entonces todo, absolutamente todo, tendrá que ser derribado si queremos, para ser salvos. La vieja naturaleza no sirve para nada. El Ruach HaKodesh entonces sopla, la flor se marchita, todo lo que pensábamos que era hermoso en nuestra vida, etc. La hierba también, pero la palabra de Elohim permanece para siempre. Entonces, por eso que estemos llenos de la bendita Torah, llenos de la palabra de Yahshua, entonces así se tiene vida eterna. Por eso grito, basado a la Torah, sigue la Torah, la palabra, quien es Yahshua, de Yahweh, y vivirás. Aleluya. Aleluya. Y muchos gritaron acá durante mucho tiempo, pero no, había poca noción de su inmundicia. Por eso la gente no persevera. Ahora, Yahshua, recuerda, no remienda vestiduras viejas. No va a poner vino en bolsas viejas, porque todo sale a la luz. Por lo tanto, Yahshua hace sentir al hombre que no es nada.
Si alguien fue ladrón y no se arrepiente, seguirá siendo un ladrón y saldrá a la luz después, porque la concupiscencia no fue apagada. Si alguien fue lujurioso y no apagó eso, saldrá a la luz. Todo pecado no va a permanecer oculto, todo va a salir a la luz. Entonces debemos de tener una casa, es decir, nuestra vida, pues a lo que me refiero, que no esté hecha por el hombre, sino por Yahweh, a través de su Ruach HaKodesh. Entonces nuestra única fuerza está en el eterno, en el poder del Ruach HaKodesh. Y entonces, si hay necesidad de que lo viejo sea quitado, pues que sea quitado, porque hay necesidad para la salvación. Pero hay personas que quieren seguir arrastrando todo lo que eran y decir que son mesiánicos, y eso no se puede. Recuerda lo que le pasó a dos personajes en Hechos capítulo 5. Murieron, porque el Ruach HaKodesh no juega. Ahora, yo te deseo mucha vida. Entonces lo viejo, lo anterior debe ser aniquilado. La hierba se muere y cae a tierra. ¿Y por qué cae a tierra? Porque ahí cayó la maldición. En la tierra, espinos y cardos te producirá. ¿Quién recuerda? Entonces la hierba se cae a la tierra porque la tierra lleva la maldición. Por eso tiene que desaparecer esta tierra y será desatomizada por Yahweh mismo después del milenio, y vendrá una nueva tierra. Esta tierra no va a ser eterna. Este planeta, cuando han dicho viene el fin del mundo, viene el fin del mundo, la gente no sabe lo que dice ni por qué lo dice siquiera. Pero esta tierra va a desaparecer como tal, el planeta entero. No va a haber mar ya, etcétera. Tú ya entiendes eso porque ya estudiaste. Pero la tierra está maldita. Sí, y cada día la gente la vuelve más maldita, virtiendo semen en tierra, arrojando abortos a la tierra, matando gente y llenándola de sangre. O sea, el Eterno ya viene. Bendito es Yahshua Mashiach. Después Él dará 1000 años más de oportunidad. Fíjense, el Eterno tiene una gran compasión. Y después de esos 1000 años, entonces desatomiza la tierra. Y habrá cielos nuevos y nueva tierra. ¿Eso dice el Tanaj? Aleluya. Ahora, todo lo que nace de uno, ¿quién escucha? Pongan atención. Todo lo que nace de uno muere. O sea, es mortal. Todo lo que nace de uno es mortal. Voy a decir algo fuerte, pero es verdad. Tú me dirás si es mentira, pero no es mentira. Todo lo que nace de uno es mortal, hasta los hijos. ¿O no? Yo deseo bendición para tus hijos, pero si el Eterno es bueno, les concederá muchos años de vida. Llegarán a viejos y también morirán. Todo lo que nace de uno es mortal. Y sabes, quise poner a propósito esto porque lo que le más duele a la gente, a nosotros, son los hijos. ¿O no? Bueno, entonces todo lo que nace de uno es mortal, hasta los hijos. Solamente Yahweh permanece para siempre. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Que tus hijos sean educados por los egipcios? Sí me entiendes, ¿verdad? ¿Sí? O que los eduques tú en Torah, y hay tantos medios para que estudien sin ser contaminados. Pero hay gente tan necia que prefiere que sus hijos sean educados por los egipcios. ¿Está bien? ¿Cómo podemos mejorar esa vieja naturaleza terca, necia, insensata?
No lo podemos, yo ya no puedo mejorar eso. Entonces es cuando se dice abandona la congregación, porque aquí la mentalidad es otra. Tienes que entender eso, porque es por tu bien. Yo no estoy diciendo que los niños no estudien. No, tienen que estudiar. Sí, tienen que estudiar, pero no con los egipcios, por favor. No los mandes a un kinder donde hay hadas y duendes dibujados y cantan canciones a Santo Claus y tontería y media. Por favor, tenemos que ser sensatos, porque todo lo que nace de uno, incluidos los hijos, son mortales. Moriremos algún día. Ahora, la idea es esta. Ponen ellos, para que no mueran por la eternidad, la palabra, porque la palabra de Elohim permanece. Entonces, si tienen tus hijos la palabra, vivirán. Exaltemos al Todopoderoso. Piensa en tus hijos, es sensato. Aleluya. Bendito es el abacados, pero hay gente muy terca, muy necia. Pero ya con la vieja naturaleza no se puede hacer nada, hermanos. Nada. En fin. Nosotros tenemos que trabajar por la salvación de nuestros hijos. Es imposible la salvación sin Yahshua Mashiach. Ahora, la naturaleza humana está rociada con cosas de la carne. Y según Pedro, Kefas, inspirado por el Ruach HaKodesh, tenemos que ser rociados con la sangre bendita de Yahshua HaMashiach. Entonces, aceptar su sacrificio de Él para nuestra salvación, eso es tener la palabra de Él acá. Y entonces no moriremos. Nuestro cuerpo será transformado. Ahora, si no es así, entonces estás dividido. Mitad de exaltación a Elohim y mitad de exaltación al diablo. No seas insensato. Ahora, la salvación, escuchen, no es parte mía ni tuya, y aparte la parte de Elohim. No, todo es de Él y para Él. Yo lo ministré en otro tema del Ruach HaKodesh. Él pone hasta lo que le debemos de decir a Él, porque eso dice el Tanaj, que ni siquiera sabemos orar. Entonces, cuando tú veas un mesiánico, un kadosh que es muy inteligente, una hermana que es muy inteligente, es porque tiene el Ruach HaKodesh. Y tú dirás, pero ha habido muchos científicos y sabios, etcétera, en el mundo y no han sido creyentes. El Eterno es bueno, da la lluvia para buenos y malos. El sol sale para buenos y malos. El Eterno es bueno. Entonces nosotros tenemos que abandonar la confianza en nosotros mismos y permitamos que la obra de Elohim, la obra del Ruach HaKodesh de Yahshua HaMashiach trabaja en nosotros. De todas maneras, es así y es inevitable. Es decir, alguien que se quiera salvar por otro medio o lograr por otro medio salvar a sus hijos para vida eterna, está perdiendo el tiempo. Hasta aquí llego, no he terminado con este curso del Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh, nuestra fuerza. Bendito es el abacados. Omen beomen. Ahora, amados,